Hola, muy buenas. Empezamos con las noticias de la semanita. La noticia de la semanita, que ha sido una semana bastante buena, En cuanto a noticias, vamos a ir a compartir. Vamos, una semana muy buena. Y vamos a empezar con Meridian. Y Meridian, bueno, ya sabéis que la semana pasada tuvo muchos anuncios con respecto a Retard Games. Parece ser, todo apunta, tiene que serlo así. Si no lo es, esto es un sueño de Resines. Bueno, ahora hablando en serio, parece que han firmado un acuerdo total, tanto Retard con Meridian, o Meridian con Retard. Es decir, todo lo que tiene Retard Games lo va a distribuir Meridian, y así están anunciando cada día, casi cada día, un juego de Retard. De hecho, muchos juegos de Selecta que no habían salido hasta la fecha, que los vamos a ver ahora, ha cogido el testigo Meridian, lo va a distribuir Meridian, como el Sanabi y algunos otros. Y lo más interesante es que en algunos ya hay fecha, y muy posiblemente sea bastante más serio el tema de fechas, porque lo que parece es que Meridian ha puesto dinero para que salgan los juegos retail como mínimo. Así que vamos a empezar. Venga, empezamos con uno de los juegos. Creo que además este sí que ha dado fecha a Meridian. Sí, está dado fecha. Que es el Lost Ruins, el cual este Metroidvania tan chulo, muy guapo, que tiene mucha estética a la Momodora. Este juego lo va a sacar Meridian, aquí en España, la edición sencilla, para Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, y nos han fechado el juego para el 25 de abril. Un juego que lleva bastantes retrasos de Retard Games. No sé si al final lo había cogido Selecta. Puede ser que Selecta hubiera cogido el testigo, bueno, que lo iba a distribuir en principio Selecta, y al final sea Meridian el que ha cogido el testigo finalmente y da fecha de salida. La fecha de salida. Es muy probable que Meridian haya puesto mucho dinero encima de la mesa, haya dicho, venga, cuarto total. Y, por ejemplo, el hecho de que haya habido un anuncio cada día, estamos hablando, creo que vamos a anunciar hoy 6 o 7 de ellos. Y la semana pasada otros tantos. Los Ruin tiene muy buena pinta, como podéis ver. Gráficos muy a la Momodora. Buen pixel. Un Metroidvania a tener en cuenta, muy chulo. Lost Ruins. Bueno, y el siguiente, otro que, bueno, este juego es un juego muy a tener en cuenta por el fandom que le gustan los juegos cozy. Aventuras visuales, narrativas, que es el The Wreck, un juego que además me acuerdo que la comunidad tuvo bastante interés a la hora de ver que fue elegido por Retard sacarlo físico. No es su tipo de juegos que sacaran. Se anunció el año pasado y lo va a traer también Meridian. Este es uno de los juegos nuevos que ha cogido dentro del catálogo de Retard, que había puesto en pre-order. Lo saca Meridian. Esta vez también llega, creo que para Switch y creo que Play 5. Hola Propo, muy buenas, guapo. Creo que de este no hay fecha por el momento, pero sí han anunciado que lo trae Meridian. The Wreck. Como podéis ver, esta aventura narrativa que la trae Meridian este añito. Por ejemplo, Rugnar, este juego tiene estética pixel. Creo que es una especie de juego de puzzle plataformas con toquecito Metroidvania, de este minero enano. Y sí que lo había anunciado Selecta, que lo iba a traer. Después de retraso tras retraso, parece ser que se ha quedado todo el catálogo, como digo, Meridian de Selecta. Acuerdo total con Retard. Y el juego lo trae Meridian. En este caso también será para Switch y creo que Play 5, no lo sé, creo que solamente Switch en este caso. Para este no tenemos fecha, se supone que este año. El juego del Ragnar. Otro más, Legend of Keepers. Este no lo traía nadie. Este juego se había quedado de manera exclusiva en la web Red Dead, pero Meridian lo ha anunciado también. Legend of Keepers, un juego táctico RPG, como podéis ver, que el cual pues lo trae Meridian otra vez para Switch, que Switch siempre está de por medio, y creo que es PlayStation 5 también. Legend of Keepers, como podéis ver.
Se trae todo el catálogo francés de la gente de Retard, se lo trae Meridian. Uno más, Shotgun King. Este sí que lo iba a traer Selecta. Y en este caso lo trae Meridian, un juego muy chulo. Es algo roguelike, el cual aquí mezclamos el ajedrez con los shooters. Y el cual sí que creo que este sí que ha habido fecha. Lo tengo por aquí. Sí, este 25 de abril lo ha fechado Meridian, que saldrá en físico para Switch y Play 5. Este Shotgun, juego muy interesante, muy chulo, que después de varios retrasos parece, esta vez sí, que Meridian lo trae, Selecta fuera de la ecuación y lo traen de aquí nada, dos mesecitos. Este Shotgun King. Este es un juego muy chulo. Dungeon Drafters. Juego que salió en Kickstarter hace 2 o 3 añitos, que sacó Retard Games en pre-order hace un mesecito más o menos. Meridian ha anunciado que también trae el retail, lo trae aquí, trae juego sencillo, como podéis ver, un juego táctico, cartas, muy guapo el pixel. Este Dungeon Drafters, el cual llega para Switch. Dungeon Drafters, lo trae Meridian. Todo esto Meridian Retard, para que veáis. Esto ha sido en una semanita y poco que ha ido anunciando juego a juego Meridian durante toda la semana. Hasta el día de hoy también. Otro de los que iba a traer Selecta, que en este caso iba a traer Sencilla y Collector, las dos. Coge el testigo también Meridian. Meridian se queda con la distribución de este juego en España, también Sencilla y Collector, para Switch y PlayStation 5. El Sanabi, juego muy chulo. Como podéis ver, plataformas acción, muy guapo, Cyberpunk. Que ha ido retraso tras retraso, al final parece que llega este añito ya. Sanabi. Lo curioso es que era el hecho de que se quede todo el catálogo que iba a traer Selecta de Retard, se lo ha quedado Meridian totalmente. Sanabi. Otro más, el Spellcaster University, otro de Selecta que iba a traer de la gente de Retard. Meridian también hizo el anuncio que son ellos los encargados de traerlo, el Spellcaster University. Creo que este también estaba fechado para abril, Play 5 y Switch. De caso, la gestión de una universidad de magos, la gestión, juego interesante, que también trae Meridian. Meridian on Fire. Y ya después de esto, de tanto Meridian, un juego que ya sabíamos que iba a llegar. En este caso, este juego lo licenció Retard Games para el público americano. Se filtró que la edición física europea corría a cargo de los franceses Pix and Love, pero no se habían pronunciado hasta esta semana. Esta semana abrieron el preorden en su página web, edición sencilla, la Day One Edition, y una edición con cover y carátula exclusiva también de su página web, para Switch, creo que también PlayStation 5. Este juego tan interesante, tan chulo. Este Ellipse, como podéis, plataforma, acción, muy chulo. Todavía no sabemos si este juego va a llegar a España. Los últimos juegos los han ido trayendo Meridian y algún juego Tesura. Esperemos que este también. De momento no hay información de la llegada del juego retail. Todo apunta a que sí, pero de momento no hay noticias. Este Ellipse, ya en pre-order en Pixel Love. Y bueno, la gente de Inin, ya sabéis que esa empresa hermana de Strictly Limited, encargada del retail en Europa de muchos juegos, de equipo alemán, ya anunció hace 6 meses que el Travel Witcher Final True Blue
Este Final Episode 1 de los Doctors of Amalgam, un juego Qtemat, como podéis ver, muy chulo, que ya salió en Japón hace un añito, del estudio Siesta, en el cual salen personajes como Cotton y otros tantos de la franquicia, al estar muy ligado al equipo de desarrollo de Cotton. Este juego lo trae Inning, de hecho ya puso el pre-order a la venta. En principio sale en mayo la edición física. De hecho, el primer juego que puso a su venta en la página web de Inning, que se ha separado en la venta online de Strictly, fue el X-Out, juego, la remasterización del juego de Commodore Amiga Shum, y este es el segundo que ponen. En principio este juego sale en mayo, edición collector y sencilla. Si queréis vamos a ver la página web para ellos, o si os interesa. Juego muy chulo, muy interesante y muy guapo, siguiendo la estela de la saga Cotton. Este Trouble Witches. Ahora vamos a ver la página para que lo veáis, que ya lo tenéis en pre-order. Vamos aquí, Inning Shop. Inning Shop, aquí. Inning Game Stores. Aquí lo tenéis. Como podéis ver, este es el X-Out, el que pusieron en el primero en pre-order. Incluso podéis, si no, el primera orden, podéis coger, os apuntáis a la mailing list, os dan 5 euritos de descuento, un cupón. De hecho, el X-Out, aquí tenéis el de Play 5 y el de Switch, que son los primeros pre-orders. También están vendiendo los juegos que tenían ya también en Strictly. Y el segundo que han puesto, solo edición Collector, es la edición Special Edition el que acabamos de ver, el Trouble Witches. En principio, si os interesa el X-Out salía ahora, creo que teníamos la salida, a ver si, to details. Sí, el 20 del 2 de 2025, es decir, que estamos a poco, en principio empezarán a enviar esta semana, en principio, a ver si cumplen las fechas. Sale esta semanita ya, el X-Out. Y el Trouble Witches, la fecha, creo que era mayo, si no me equivoco. Sí, 27 de mayo. Así que veremos si cumplen fechas. Creo que comentaron que sí, que iban a cumplir las fechas. De hecho, además creo que enseñaron ya la fabricación de las ediciones de X-Out. Y ahora vamos con Retard, de nuevo. Pero esta vez Retard. Juego nuevo de esta semana, que han puesto en pre-order, en edición sencilla, edición deluxe y collector. Sabéis que las collectors de Retard están imitando actualmente las cajas de Super Nintendo de un juego táctico, como podéis ver, RPG con cartas. Este Banners of Ruin, juego muy chulo, creo que llegará a Switch y PlayStation 5. Otro juego muy chulo. La verdad es que están trayendo cosas muy interesantes la gente de Retard. Cada 2 semanitas, una semanita, siempre hay un anuncio nuevo. Van a saco, van a full. Supongo que con el acuerdo con Meridian no tardará mucho Meridian en anunciar la edición sencilla de este juego también aquí, para aquí España. Este Banners of Ruin. Amantes de las cartas y los tácticos, un juego a tener en cuenta. Hola Cel, guapo. Ahora hace super promos a la gente guapísima que estáis por aquí. Voy. Bueno, esta semanita pasada empezó el Kickstarter de un juego que precisamente lo distribuyó su primera parte Retard Games en físico, para su salida en físico. Pero esta vez lo extraño es que Numskull, ese editor, creo que es un publisher francés, si no me equivoco, el estudio de Numskull, el publisher Numskull, se ha hecho con los derechos y además el apoyo al Kickstarter de la segunda parte del Mayhem Brawler. Beat'em muy chulo, muy guapo para Switch y PlayStation 5, y que muy posiblemente veremos en físico de la mano de Numskull esta vez. Son ellos los encargados, iniciaron el Kickstarter. Este Mayhem 2, denominado Mayhem Brawler 2 Best of the Both Worlds. Juego muy chulo que sorprendió muchísimo. Además, sin pena ni gloria, cuando salió en Retard nadie le hizo caso y después fue cogiendo bastante nombre. Este Mayhem Brawler, la segunda parte.
Centum. Este juego de Centum lo ha licenciado el Serenity Forge para Switch, PlayStation 5 y Play 4, creo. Y posiblemente dentro de nada saldrá en físico de la mano de Serenity Forge en Estados Unidos. No sé si en este caso que Tesura, en alguna ocasión Meridian, Tesura, que suele traer cositas de ellos, de Serenity Forge, lo traerá aquí a España, como veis, un juego bastante bizarro, horror psicológico, pixel chulo. Saldrá seguramente en Estados Unidos en físico, pero aquí no sabemos si llegará. Este Centum anunció esta semanita pasada Serenity Forge que se hacía con la distribución ellos. Centum. Y salida digital ya el 11 de marzo de este año. Bueno, ahora vamos con malas noticias. Bueno, en principio, ¿os acordáis que en el Nintendo Direct de hace un añito y pico se anunció el Funko Fusion y lo anunció en Switch? Se anunció en Nintendo, en un Direct, ¿vale? Eso, hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, pues resulta que esta semana nosotros teníamos el pre-order en FNAC del juego de Switch. Teníamos que además juntamos Funkos, juntamos plataformas y tal, puede ser un juego interesante, a pesar de que no le teníamos demasiadas esperanzas, porque lo veíamos un juego que igual en Switch iba a rendir no lo suficientemente bien. Bueno, hasta ahí todos estamos de acuerdo. Nos llega un mail de FNAC que nos dice que se había cancelado el juego, que pasáramos cuando quisiéramos a que se nos devolviera el dinero de la reserva. Claro, yo que estoy bastante puesto en tema noticias, ya me conocéis, no ha habido ningún comunicado por parte del estudio de Funko ni de Meridian, que es el encargado del publisher de la distribución, que se haya cancelado la versión de Switch. De hecho, en muchos sitios retail sigue estando el juego en pre-order en Europa. De hecho, nos pusimos en contactos con Meridian en el Twitter, gente se hizo eco preguntando lo mismo y no hemos tenido respuesta oficial. Pero ni tampoco del estudio. Todo es muy raro, pero claro, el caso es que cuando me voy a Estados Unidos, miro Video Game Plus, la ficha de Switch ha desaparecido. Solo está a la venta la de Play 5 y Xbox. Así que huele a zorro quemado. Que lo sepáis si estáis esperando la edición de Switch en físico. De hecho, ya FNAC ha retirado a la venta la ficha. La han retirado, o sea que tiene que ser cierto. Y ahora falta que sea un comunicado oficial. Lo mínimo es que digan el porqué o que sea un comunicado de que se cancela la edición. Meridian ha hecho oídos sordos. Hola, Dani Hu, guapetón. Dice... Y tenemos también aquí a Garage Tech, muy buenas, guapos. Nada, que sepáis, esto, el Funko Fusion parece que lo retiran de Switch, a no ser que el rendimiento no les convenza y tengamos una versión superior en Switch 2. De eso, el callamiento de bocas y nadie diga nada, no me extrañaría nada, pero podían por lo menos ser un poquito más transparentes y decir algo, ¿no? Bueno, y esta semanita se puso, ya sabéis, el pre-order, el juego, esta expansión, este spin-off del Elden Ring Night Rain. Hasta ahí todo bien, todos los amantes del Elden Ring tenían una nueva experiencia en cooperativo o en solo jugador para pegar caña aquí a los bosses, ¿no? Hasta ahí todo bien, muy guapo. Y el hecho es que cuando yo, que soy un amante de los Souls, ya me conocéis, y del Elden Ring, que fue uno de los juegos que más me marcaron hace 2 o 3 añitos, le eché más de 200 horas, compramos la Collector en PlayStation 4. Cuando salió la expansión del 3 este año pasado en Play 5 y no salió en Play 4, yo no la compré, no apoyé esa decisión, a pesar de que el juego no venía en físico. Y el caso es que la sorpresa ha sido que esta vez, para este juego, hay Collector de Play 4 y viene el juego físico, aunque el DLC vendrá en descarga. Es una historia rara que me han hecho a replantearme pillarla en Play 4. Aquí tenéis en Extra Life. De hecho, Extra Life y MediaMarkt se adelantaron a la salida del pre-order de la página de Namco Bandai y lo cogimos antes.
Lo tenéis en Extra Life y en otras tiendas para el pre-order, la versión de Play 5, Xbox y Play 4, que me parece espectacular la figurote, como podéis ver aquí. También Namco Bandai directamente desde su página web. Y lo extraño es eso, que lo sacan para Play 4, a pesar de que para Play 5 el DLC anterior no lo apoyaron. Extraño. Muy extraño. Pero bueno, que sepáis que esto existe, que todavía no se ha agotado, es decir, que aún podéis coger alguna. Hola Shinra, guapetón. Alguna edición de Play 4. Y a las alturas que estamos, que saquen esto en Play 4, yo encantado. Me dice algo, Eva, que me ha dicho algo, a ver, que no me he enterado. Que me ha costado mucho decidirme y tanto. Vamos, yo le pregunté, Eva, la cogemos la Collector, pero ya estaba comprándola. O sea, yo ya no estaba pensando lo que me iba a contestar, yo ya estaba comprándola. Bueno, suerte que me conoce y también le gusta a ella las ediciones de Namco. En este caso cogimos la del primero y esta segunda, pero aquí iba saco yo. Hola, hombre Jack, 24 mesazos. Gracias, guapetón. Gracias, guapo. Bueno, todos los que estáis entrando ahora, que acordaros, que ya lo he comentado al principio, que este domingo es el sorteo del canal del mes. Cortinillas nuevas. Acordaros que tenemos sorteo del mes este domingo. Nihajajamaru para subs, todas versiones españolas. El juego que Dani Loki cedió para el canal, que dice que no tiene Play 4, que se pueda sortear, será para seguidores y subs. Y el Galgan 2 también para seguidores y subs. Estos 3 juegos los sortearemos este domingo. Acordaros, dominguito de sorteo. Vamos a seguir. Y dicho esto, vamos al siguiente. Y esto, la culpa tiene que haber sido de Shinra. De Shinra, porque la gente de Just Club Games, ¿os suena esta gente? Esta gente de los Shovel Knight. Sacaron hace 5 años un juego que fue tapado por Messenger. Y es un juegarral como lo copa un pino, que es Cyber Shadow. Juegazo. Y ahí estaba que, de hecho, cuando hicimos el especial de Ninjas, que hablamos de él, no entendíamos eso, ¿acordáis? Que hablamos del juego, que no entendíamos que este juegazo de Just Club, además del estudio de Just Club, los creadores de Shovel, no hubiera salido físico, estando en todas las plataformas posibles en digital, como Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Steam. Bueno, pues hace nada, incluso creo que fue Shinra que lo filtró en el grupo de Telegram, que nos puso la captura de que el juego lo había registrado Super Rare Games para PlayStation 5. Hombre, vaya. Y resulta que hoy en Twitter, sabéis que Super Rare suele hacer una semanita antes. Suele hacer una especie de cuestionario, pone una fotito, una captura de algún juego, que hay que adivinar cuál es, si sale la fotito del lobo, de Cyber Shadow, más claro y en botella. Incluso no ha puesto nada más dando a entender que será para Switch y Play 5. Este juego va a ser de la semana que viene. También saldrá Switch, todo apunta a ello. Switch y PlayStation 5, juegos de Cyber Shadow por Super Rare Games próximo jueves. Tenedlo en cuenta, ya que si es un juego de 3.000, 4.000 unidades, va a ser un dolor de muelas hacerse con una copia. El que avisa no es traidor. Ya sabéis que hay ciertos juegos que en Super Rare, si te vas al servicio a hacer un popó, o no un poropo, no, un popó, o vas a hacer un poquito de pis, te pierdes el juego, media horita y arreando al carré. Este puede ser uno de ellos, un juego muy esperado, juegazo por cierto, y todo dependerá, está claro, de las unidades que pongan a la venta Super Rare. Si son 3.000, 4.000 puede ser un problema. No suele nunca haber problemas durante la primera media hora. Hay para los que estemos ahí durante la primera media hora, pero si os excedéis, si no os acordáis, podéis tener un problema. Ahora, si son 7, 8.000 o 10.000, como a veces han hecho, habrá para todos,
Sí, Jack, es tu Galgan, a ver si te toca. Dice Rodríguez Víctor, dice, el DLC de Elden Ring está increíble, te recomiendo el 100%. Rodríguez, está reservada la Collector, o sea, reservada está. Está reservadísima, en Play 4 la hemos reservado. Dice Shinra, yo después de lo que pasó con Nuclear Throne ya no sé qué se va... Sí, Nuclear Throne ha sido extraño, ¿no? Pero es que este Cyber Shadow es diferente, Shinra, es más rollo a Super Rare, es un juego muy de los estilos de los que se suelen agotar. Me sorprendería mucho que nos agotara rápido, ¿eh? Si no se agota rápido, algo está pasando en la industria, algo está fallando, esto se acaba, se está muriendo algo. Hola Kira, guapo. Porque es un juego, ya os digo, de hecho, cuántas veces que nos conocemos, que hablamos, cuántas veces hemos pensado, ¿y Cyber Shadow? ¿Qué pasa con él? ¿Cuándo sale físico? Un montón de veces. Yo, en mi caso, muchas. Es uno de los juegos que siempre tengo en la cabeza de cuándo va a salir. Como el Katana Zero, otro más. Katana Zero estaría junto con el Cyber Shadow, otro de los que queríamos que saliera, que de momento también está ahí, que no sale. Y bueno, vamos a repasar un poquito el catálogo que se vio en el State of Play de Sony. Sobre todo muchos que van a salir físico y lo más interesante, y este es uno de ellos, el Shinobi de Sega, que por cierto ya está en pre-order en Amazon Japón o en Japón. Me preguntaréis, muchos me habréis preguntado, ¿esto saldrá por aquí? Tiene toda la pinta que saldrá, aunque después del acuerdo que ha tenido Sega en los últimos juegos, estos últimos 2 años, es muy probable que Limited Run Games, con el acuerdo con Sega, saquen una collector exclusiva de Limited Run Games. Aunque juego sencillo, retail, me extrañaría que no saliese en Europa. De momento sale en Japón, será multilanguage, se llevará todos los idiomas, la edición japonesa, para Switch y PlayStation 5. Y tiene pintón, juega RAL, que se vino, que no pasó sin pena ni gloria, porque la gente se fija siempre en los AAA. Pero esto fue una de las cosas que más nos llamaron la atención aquel día. Tiene un pintón, Dani, sí, tiene un pintón increíble. La verdad es que entre el Ninja Gaiden de Kitchen, Game Kitchen, y este, vaya 2 anuncios. Bueno, y el otro anuncio de Sega, que tampoco hizo ni pena ni gloria, es este el Racing, el Crossword, se ve genial. El nuevo Transformed, que ya estuvo muy chulo hace una generación, hace 8 o 10 añitos, que salió en Vita, en 3DS, PlayStation 3, ¿os acordáis? Pues este tiene otro pintón, parece una tontería, pero cuidado, está el juego muy chulo. Hola, Mepir, guapetón. Ahora Eva hace super promos también a la gente de guapa. Y es otro de los que parece que no ha llamado mucha atención. Llegará a todas las plataformas y creo que hasta incluido Switch. ¿Le diste mucho la Wii U, Shinra? Es que son juegos bastante guapos. Y por lo que aquí ve, parece que mantiene la esencia Transformed. Todos los vehículos se pueden transformar, volar, nadar. La verdad es que tiene buena pinta. Y gráficamente luce muy guapo. La verdad que sí. Sonic Racing Crosswalls. No tenemos fecha. Creo que no tenemos fecha de momento. No sé si habrá salido fecha últimamente, pero aquel día no se filtró la fecha. Aunque se ve bastante avanzado, ¿eh? Hola, jeje, guapo, guapetón. ¿Qué tal, guapo? Aquí va a hacer una super promo al vuelo de Golf Games, jeje. Bueno, Onimusha 2, otro juego que nos ha sorprendido que saliera. Eso significa que están trabajando también en el remake a futuro. Va a llegar también para Switch, PlayStation 4, Play 5, ¿no? Es decir, Play 4 y Switch, este remaster, que muy posiblemente se haga físico en Japón, quizá Estados Unidos. Aquí no contéis con él la edición física, no contéis con ella. Ya no llegó el primero, lamentablemente, así que este es lo más seguro, que si lo queremos en edición física tendremos que importarlo. Este remaster que luce genial de la secuela, de la segunda parte. Aquí vimos gameplay ya y luce genial. Juego que me encantó en Play 2.
El nuevo te tiene loco. Hombre, tiene un punto de humor bastante guapo el nuevo, ¿eh? Ya lo tenemos aquí. Este. La verdad es que el gameplay que se mostró en el evento del State of Play nos dejó todos con la boca abierta. Se ve el juego espectacular. Con el nuevo motor de Capcom, que le está dando tan buenos resultados, el juego está muy chulo. Además, la fecha que se filtró, 2026, yo apuraría que igual marzo del año que viene. Dieron 2026, pero el juego lo vi bastante bien y Capcom no suele anunciar nada antes de un año. Así que igual el año que viene, para estas fechas, febrero, marzo, abril, ahí estará, tendremos este juego en la calle, ¿eh? PlayStation 5, creo que Xbox y no sé si también Steam. Y a igual nos dan una sorpresa de Switch 2. Con Miyamoto Musashi. Luce genial el juego. Aquí vimos algo de gameplay y la verdad le vieron cositas muy chulas. El hecho de coger cositas para petarte. Tiene uno la sensación que esto vamos a disfrutarlo un montón. Sí, se ven increíbles los combates, la verdad es que sí. Y el hecho de que te rodeen, que ya sabéis que en el Onimusha máximo 2-3 enemigos teníamos, ¿eh? Y aquí se ven hasta 6-7 enemigos, 8 enemigos de golpe. Combates espectaculares también. Onimusha Way of the Sword. Bueno, y uno de los juegos que ya lo vimos en el directo. A ver, Asia está dejando a la altura del betún algunos desarrollos occidentales. Esto que se vio, el Tides of Annihilation, este RPG con toques hack and slash, que se rumorea que han comentado los desarrolladores que está entre 30 y 40 horas de duración el juego. Se ve de escándalo. De hecho, hay un vídeo de gameplay de 10 minutos que está espectacular. Cómo luce. Me recuerda los buenos momentos de los Final Fantasy. Tiene ese rollo espectacular. Y cómo luce. Habrá que ver al final. Esto hasta que uno no lo juega no sabe si va a estar bien o no. Pero como mínimo lo que se ve mola muchísimo. La verdad es que Asia, China en este caso, China y Corea, están metiéndose en juegos consola y Steam por la puerta grande. Sí, lo del precio se ve brutal, jeje. Bueno, y los combates también, ¿eh? El tema de combates, luces, acción, velocidad, pues se ve increíble. Impacto también, como se ve, cómo pega. Bueno, para muchos esto también estuvo muy bien, lo del Digimon Story, Time Stranger, que se anunció para todas las consolas menos Switch. ¿Qué pensáis? ¿Que esto llegará a Switch 2 o no? Yo lo tengo clarísimo que sí. Este juego de Namco Bandai, en cuanto se anuncie ya de manera oficial la consola el 2 de abril, ¿no? Que ya es de aquí nada, va a empezar a anunciarse todos estos juegos que están en desarrollo y salidas para Switch 2. Este es uno de ellos. Vamos, lo tengo clarísimo. Sí, una tirada de velocidad, dice Shinra. Y para Dani, lo mejor del State of Play, lo anterior, sí, el Tides of Annihilation. La verdad es que se ve muy guapo. Además, este Digimon Story sigue la estela de lo que supuso el Cyber Sloth. Para mí, el mejor Digimon. El mejor Digimon para mí es la saga Cyber Sloth del Digimon Story. Muy chulo, me lo disfruté muchísimo. La generación de Play 4 y Switch. Los dos que salieron. En un pack en Switch también. Que tenía un cierto aire, sobre todo cuando estábamos en los calabozos,
en las profundidades y en el mundo aquel digital, a mucho a los Shin Megami. Tenía un rollo así los Cyberslot. Ojalá un remaster del de PS1. A ver, nunca es tarde, ¿eh? Aunque yo creo que Namco está por otras historias. Capcom sí que te lo haría. Capcom tal como está ahora, sí que está por el tema de remasters y luego recuperación en juegos. Bueno, lo nuevo de Housemarque o Housemarque o Housemarque. ¿Cómo lo pronunciamos? ¿Housemarque? ¿Housemarque o Housemarque? ¿Cómo lo decimos? Sin que esté roto, ¿no, Shinra? Juego que ya sabéis que... Bueno, dicho por ellos, sigue la estela del Returnal. O sea, que no creáis que es una aventura primera persona al uso, no. Esto es un juego de tiros. De tiros muy a lo Shum. Este es Saros. Y en este caso, por lo que hemos visto, por el personaje y el dios o el demonio que vemos en el juego, mucho de la cultura india. Puede estar muy interesante. Saros. No vimos nada más. En principio es para el año que viene. Veremos si sale a final de año del año que viene. No han mostrado gameplay, solamente la escena. Housemarque, dice Danny Hu. Pues Housemarque. Si dice Danny que es Housemarque. Pero claro, ¿cómo lo dirán ellos? Porque ellos no son ingleses. Ellos si no son escandinavos. No sé si eran suecos. Creo que eran suecos o noruegos. El estudio. ¿Cómo lo dirán ellos? ¿Housemarque o Housemarque? ¿Cómo lo dirán? Como podéis ver aquí, ya se ven los tiros. Ahí nos dan unas muestras de lo que será el juego, ¿eh? El de My Night Walk. Este juego, la sorpresa ha sido que viene también, será compatible con VR2, un juego que además parte del estudio de la gente de Random Cult, ¿era? Sí, lo tengo por aquí. De Lost in Random, parte del estudio, ha hecho esto. Y el juego originalmente, o sea, es original, me encanta, es uno de los que más me gustan, de lo que se mostró. Es precioso el bestiario. Luego es compatible con VR2. Se vio este juego de VR2 y otro más que veremos ahora. Pero cómo se ve el tema del bestiario, ¿eh? Qué loco. Este de My Night Walk. Otro juego de Asia. Y este es del estudio... Bueno, del China Hero Project. Es decir, los juegos que apoya PlayStation para que se hagan exclusiva en consolas en Play y luego en PC. Que sería lo que sería aquí en España el apoyo a ¿cómo le llaman aquí? Lo que apoya Sony a los estudios españoles que luego se editan en físico. Bueno, parecido, pero ¿veis la diferencia? Los talents, eso, Dani, los talents. Los China Project son los talents chinos. La diferencia es poco bestia, ¿no? Eso sí, se ve bastante más asiático que, por ejemplo, que el Tides of Annihilation. Tiene pinta de ser un juego más hack and slash, corte más asiático, pero aún así pinta muy interesante, muy chulo. Este Lost Soul Aside, así de... Sí, aquí el Dogshard y el Lost Soul, allí el Lost Soul Aside. El Wukong también es de los China Project. El Wukong, ese también es de ellos, de los talents chinos, imaginad. Están muy arriba los chinos, mucho. A nivel de desarrollo, están pegando cada paso agigantado. De hecho, si esto sigue así, lo que vamos a ver en 10 años va a ser la hegemonía china, asiática, bueno, China-Corea, en los juegos AAA. Sí, vamos a ver totalmente hegemonía por parte de ellos. Sabéis que ha habido en el pasado, ha habido hegemonía japonesa, luego hubo hegemonía occidental, europea, USA,
Pero quizá eso se rompe. Y luego ha habido, y ahora estamos en una cosa mixta, ¿no? Capcom se ha puesto las pilas con Namco y Sega. Ya estamos viendo una cosa mixta ahí, compartiendo Japón-Occidente. Pero creo que Asia viene muy fuerte, ¿eh? Viene muy fuerte como sigan así. Da mucho miedo decir, Dani. Bueno, ya se vio el gameplay del Borderlands 4. No sorprende nada. Es verdad que el cel shading del juego es brutal, se ve genial, pero sigue la estela de lo que supusieron en 1, el 2 y el 3. A mí me encantaron, pero es verdad que entiendo que haya gente que vea que es más de lo mismo y no les atraiga el juego, aunque ya os digo que a mí me encantaron todos. Quizá el 3, la historia es un poquito más rocambolesca, prefiero el primero y el segundo porque era más frescos, eran más directos, más dinámicos. Pero bueno, habrá que probar a ver qué tal. El Borderlands 4, que ya, de hecho tenemos fecha, sale en septiembre de este año. Septiembre de 2025, ya con fecha. Dreams Another de Pixel Junk, del estudio japonés. Este es el otro juego que va a ser compatible con VR2. Bueno, juego que parece muy interesante, muy chulo. No sé si es un tema de sueños, de que y que es un shooter extrañísimo, que disparas a todo lo que se menea para descubrir zonas y colores, y bueno, ahora lo veréis, para tener en cuenta. A nivel gráfico, este juego hecho como acuarela, la verdad es que es como mínimo es muy original, y ya os digo, será compatible con VR2, de los creadores de los Pixel Junk Monsters y Eden, etc, etc. Sí, no, Dani, de hecho ya lo están haciendo. Muchos de los anuncios del State of Play nos han dado, a pesar de que tienen que salir 2025, esperando la fecha de GTA. Tan sencillo como eso. Bueno, ya sabéis que nos anunciaron en este evento el Ghost of Yotei y el Death Stranding 2. Que a pesar de que se han dado que van a salir este año en la Junta de Accionistas de Sony, no han salido aquí ni se han dado fechas porque están esperando la fecha de salida de GTA 6. Esos dos juegos son muy importantes para Sony. No se mostraron en este evento porque están esperando que se dé la fecha de GTA 6 para mover ellos ficha cuando sacan esos dos juegos que para Sony son muy importantes. Dreams Another. Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, otro juego de los Five Nights at Freddy's de terrorcito para Play 5. Lo extraño que esta vez no viene compatible con VR2, porque los últimos habían sido compatibles con VR. Tiene buena pinta. Terrorcito con los Five Nights at Freddy's. Y gráficamente sí que he visto un subidón en este, Sí que he visto un subidón en este. Nuevo terrorcito de los Five Nights at Freddy's. Bueno, Days Gone Remastered. Ha habido muchas quejas sobre este título. ¿Vosotros qué pensáis? Yo siempre pienso que un remaster siempre es un plus, y en este caso más que nunca. ¿Por qué? Porque este juego fue uno de los vilipendiados de manera injusta. Para mí, uno de los juegos que más he disfrutado de la generación de Play 4. Lo disfruté muchísimo, me acuerdo que de principio a fin le saqué el platino, disfrutaba muchísimo matando hordas de zombies. A Eva le encantó la historia, Eva estaba enganchada conmigo al juego. Ella se ponía a trabajar a mi lado, en el sofá, viendo cómo yo jugaba. La historia de aquí del protagonista. Luego ya sabéis lo que pasa, que encuentra a alguien que creía que había perdido, la encuentra, no os voy a decir nada más, y eso es muy loco. Y aquí nos muestran el remaster, además que vendrá el DLC, que será gratuito para gente que lo ha pillado en PC, me parece, y que creo que es 10 euritos la gente que haga la upgrade de Play 5, este upgrade. Si no lo habéis jugado, este DLC de mata de masas de zombies es guapísimo.
Muy, muy recomendable. Days Gone. Hola, Maite, guapa. Dicen Robert, jugazo brutal. Sí, Robert, yo cuando lo jugué no entendí para nada las críticas que tuvo. Lo disfruté un montón y no encontré ningún bug. Y fue una de las cosas que más decían que adolecía el juego. Un montón de bugs. Yo no encontré ninguno. No sé si es que tuve mucha suerte, no sé, pero yo, bugs ninguno. Y mira que le eché horas hasta acabarme de hacer el platino. Bueno, la expansión de Lies of P, la Overture de Pinocho, de Lies of P, de Souls-like, la verdad es que luce genial. Lamentablemente no creo que haya edición física con la expansión. Eso sería lo suyo, ¿no? Una edición física con la expansión que luce genial. Parece que es una expansión con vida propia, que tiene mucho contenido, pero creo que se quedará solamente en un DLC digital. Esperamos que no, y que llegue también físico conjuntamente con una edición física o una reedición del juego, ¿no? A ver, Bumblebee, usted, escúchenos, Bumblebee es el publisher en España del juego, a ver si nos lo trae todo conjunto. No sé si habíamos fecha del Lies of P, del DLC. No había fecha, durante este año. Y como veis, luce genial. Pero uno de los que mucha gente, a pesar de que podría parecer que no tocaba, le ha gustado este juego de Konami. El Darwin's Paradox. De hecho, a Eva el que más le gustó fue este. A mí también me gustó mucho, ¿eh? Este juego del pulpito, que además, por cierto, el Darwin's va a salir, creo que para todas, para Switch, Xbox, Play 5 y PC. Así que Switch igual nos llega este juego en físico. Este pulpito de plataformas muy chulo, que además tenemos que utilizar el hecho de poder camuflarnos. Muy guapo el juego, ¿eh? Más que interesante, que nadie sabía nada de él, del Darwin's Paradox. Y esto es otra novedad. El Warriors Abyss, que salió el mismo día en digital de Koei, pero no es un Musou al uso. Es un roguelike Musou. Un roguelike Musou. Esto ya es una cosa. Hasta los roguelike han llegado a la casa de Koei. No sabemos si habrá edición física del juego. Quizá al final salga alguna en Asia, Japón. De momento no está anunciado. Lo podéis jugar en digital. Warriors Abyss. Dice Maite que para ti. Pero Maite, no es un Musou al uso, ¿eh? En este caso es roguelike. Es decir, que no conservas el guardado de las cosas. No es un... Cuando te matan el level, no sé si lo aguantarás el level. Quizá igual conservas algunos ítems. Pero si es un roguelike, son más durillos, ¿eh? Pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Warriors Abyss. Y el juego que nos sorprendió pensando que era el Death Stranding 2. No solo a mí. Yo lo puedo entender, soy un poquito abuelo cebolleta ya. Pero a mucha gente también le pasó lo mismo. Hell is Us. Hola DL3C, guapo. Hell is Us, que tiene una estética muy parecida al Death Stranding 2. Se mostró ya el gameplay, que llegará a Play 5. La verdad es que luce muy bien. Ya, chicos, lo que me gusta no dejar títere con cabeza. Sí, Maite, el Warriors Abyss vas a matar a un montón de gente, ¿eh? Otra cosa no sé si será más difícil o menos hacer roguelike. Pero matar vas a matar mucho. Bueno, el Metal Eden, bueno, un shooter más. Tiene buena pinta, lo que se vio este shooter. Lo bueno que en este evento apenas salieron shooters. Es de agradecer que salieron muchos juegos bastante interesantes. Como vimos, os acordáis que dimos una nota de 7, el evento me gustó bastante. A pesar de que no hubo muchos juegos de Sony,
que quizás es lo que más la gente se queja, ¿no? Que no hubo juegos de exclusivos de Sony, pero el evento como tal y juegos que mostraron estaban muy bien. Dice, menuda la he liado con el LR. Gracias por la ayuda, Tony. A ver, yo siempre recomiendo con tema de las preórdenes y tal, leer muy bien. Leer muchísimo. Y antes de comprar, cualquier duda, preguntar, porque en principio, además, con LRG, en este caso, tenemos la mayoría o el 99% de las veces tenemos un mes de compra para poder mirar, revisar, tenerlo claro y poder comprar con seguridad. Aunque sí, aunque podían haber hecho una excepción, pero el tema está aquí, como te comenté ahí en Telegram, el hecho de que a ser limitadas tienen tantos ítems. Si no, creo que te lo hubieran podido hacer, te lo hubieran podido hacer, pero a ser tan limitada, las tienen contadas y tendrán un excedente para cuando hay pérdidas, se pierden las cosas, ¿me entiendes, no? Si pierden las cosas igual, si se pierde algo... Bueno, Directive 8020 de la gente de Until Dawn y de Quarry, el nuevo juego, ya sabéis, de la gente de Supermassive Games, que han ido sacando uno cada 2 añitos, y el nuevo tiene un pintón. Ya sabéis, las pelijuegos son películas interactivas a tomar decisiones en la misma. El tema de un alien, algo que se apodera de la nave, tiene muy buena pinta el juego. La verdad es que se mostró en la Gamescom, ya lucía muy bien, y el tráiler de este juego en el State of Play estuvo muy guapo. Hola, Maes Molinas, guapo. Dice Gorecha, ponme 100 de este juego. Hombre, están muy guapos los juegos de Supermassive Games. Hay gente que no le acaban de gustar las películas interactivas, pero no deja ser una película de terror, horror, la cual puedes tener mucha influencia y que tú la disfrutas como la disfrutas tú. Creo que es un juego muy interesante, que vienen a sumar y la gente la disfruta muchísimo. Yo, casi todo el mundo que conozco que juega este tipo de juegos, les encantan. Mira, a Gorcha le encanta. Y Eva creo que no se atreve, le gusta el sistema de juego, lo que no se atreve porque es de terror. Pero le encanta el sistema de juego. El sistema de juego es mucho más sencillo, tomar decisiones y no equivocarte, porque palmas, ya está. Y el juego tiene muy buena pinta. La verdad que sí. Mind's Eye. Este juego, al parecer, es uno de los productores de GTA. De Grand Theft Auto. Uno de los productores que se ha unido al equipo del EOI. Ya sabéis, este equipo que se extinguió de Crystal Dynamics, que había pertenecido a Eidos. Creadores del Hitman, pues han metido, y creo que el juego luce genial. Luce genial. El juego que se ha visto luce de escándalo. ¿Será un nuevo GTA? Pues no lo sabemos, pero lo que es el juego luce muy bien. Dice, ¿esto te gustó a ti? ¿Cuál este o el anterior? A ver, ya os digo, los juegos que se mostraron en el evento, la verdad que todos, a pesar de que lo que dice la gente, que son juegos que igual muchos salen en muchas otras, en Xbox y PC, pero es igual, siguen siendo juegarrales, siguen siendo jugarrales. Sí, este está muy chulo. Este, la verdad es que a nivel técnico se ve genial. Este Mind's Eye. Bueno, y ahora vamos a la tercera parte de las noticias, más noticias. Y este es un juego que jugamos aquí en el canal, ¿os acordáis? El Ultros, un juego que sacó Meridian, si no me equivoco, en físico, en Play 5. Bueno, pues por fin llega a Switch y Xbox y PC. ¿Esto lo veremos físico en Switch? Yo creo que sí. El Ultros, un juego que nos encantó, jugamos en el canal, Metroidvania colorido. Ha llegado a Switch, llega a Switch en digital, y a ver si pronto en edición física también. Hombre, gracias guapo, a DL3C, 8 mesazos ya con ese Prime, gracias guapetón. Gracias guapo por esa sub. Este Ultros, a ver si tenemos la suerte y también llega físico como llegó el de Play 5. De hecho, si os acordáis, llegó a agotar, la gente lo pidió, creo que hubo una reedición. Un juego muy chulo que además a mí me encantó mucho.
La verdad es que estaba muy bien, el Ultros. Bueno, Castle of Shikigami 3 de Alpha System. Juego que salió hace 10-12 años. Y sabéis que ha salido el 2, que lo ha traído Retard Games. Pues ha anunciado el 3, que llega a Steam y viene a Occidente con inglés, en digital. ¿Esto qué conclusión podemos sacar? Sacarla enseguida. Creo que está preparándose el port. Ha vendido muy bien el Castle of Shikigami 2. Y este 3 tiene pinta que también llegará físico. Castle of Shikigami 3. Y el primero es solo Japón. ¿Te refieres al Castle of Shikigami 1? El Castle of Shikigami 1 es muy antiguo. Pensad que el 2 es de PlayStation 2. De hecho, salieron dos Castle of Shikigami en PlayStation 2. Salió el 2 y luego salió un juego que fue el origen de los juegos Visual Novel Shoot 'em Ups. La gente pensaba que aquel juego que sacó NIS, que os acordáis que aquello era muy original porque era Visual Novel con Shum, ya no me acuerdo el nombre, pero antes sacó un juego Alpha System que fue un Castle of Shikigami spin-off que era un Visual Novel con Shoot 'em Up en PlayStation 2. Dale, no sé si al final habrá un port del primero, pero si lo sacan, bienvenido sea. Bueno, Shadow Corridor 2, un juego de terror que va a salir en físico en Switch. Y parece que puede ser que lleve idiomas en el cartucho en inglés. Ya está en pre-order, es un juego de terrorcito que llega a Nintendo Switch en físico. Japón, habrá que confirmar, falta mirar, creo que ya el Live Shop viene con inglés. Así que es muy probable que sí, que sea 100%. Pero esto ya sale en físico en Switch. No hay tanto juego de terror en Switch, así como por ejemplo en PlayStation 5 y Play 4 el catálogo de terror es bastante grande, en Switch no es tanto. Y se agradece que llegue algo así. Que salga aquí a DL3C, no. De momento no lo sabemos. No hay noticias. Que pueda llegar a salir, puede ser. Todos los publishers están deseando que salgan juegos de terror porque venden relativamente bien, venden sus unidades. Como ha pasado con otros juegos. Posibilidades tiene, pero de momento no hay anuncio. Ya se ha abierto el pre-order en Japón. Lost in Random, la secuela de Eternal Die. El dado eterno. Juego de Electronic Arts, aquel primero, el Lost in Random, el primero, que tampoco ha salido físico. Salió en Switch en digital, en PlayStation y en Steam. Y el estudio está sacando la secuela. Sale en verano, en digital. A ver si ahora que sale el segundo, que es un juego agarrar el primero y este segundo también, nos sacan un pack en físico. Y además este Lost in Random también sale para Play 5, también para Switch, Xbox y PC. Ojalá un pack con los dos. De los dos Lost in Random. Son juegos que uno no entiende que a día de hoy no tengan edición física. Yo creo que al final llegará. Y después de ver que hay juegos que también ha firmado Limited Run con Electronic Arts en físico. The Phantom, de la gente Art of Play, sale físico un beat'em up que ya habíamos hablado aquí, del cómic de The Phantom, de ese superhéroe de mallas lilas. Con mallas lilas, el enmascarado Phantom, el fantasma. Que es verdad que a nivel gráfico parece un poco Flash el beat'em up, aunque a muchos nos genera mucha nostalgia. Se ha puesto ya en pre-order en Limited Run Games la sencilla, la Collector, la Deluxe. La Deluxe sí que es exclusiva y formato de Limited Run Games, aunque la sencilla no es numerada y lo va a vender, por ejemplo, la gente de Art of Play, los desarrolladores en su página web. Que llega aquí a Europa no lo sabemos, no es numerado, tiene posibilidades. Ahora, si queréis la Deluxe sí que es exclusiva de la gente de Limited Run, sale para Switch y PlayStation 5.
este Phantom. Te produce sentimientos encontrados a DL3C, que por gráficamente no te acaba de hacer, pero te encantaría tenerlo. A ver, sí es verdad que gráficamente es un poco chusta, ¿no? Bueno, de hecho, mira, hay otro juego que también tiene que llegar, de Art of Play. Vamos a mirar la página de Art of Play. Art of Play. A ver, Art of Play, a ver si sale. Games. Aquí. Este es Art of Play. Como podéis ver, aquí ya lo tenéis. Pero, como podéis ver, tiene muchas licencias. Hay otro juego. A ver. Shop. ¿Veis? Aquí lo podéis comprar. Pero este es el siguiente juego. No sé si lo sabéis. Que van a sacar ellos. Lady Death de Monicron. Otro cómic. Y otro beat'em up de la Lady Death, que también saldrá por, como hicieron con el Phantom, que también fue Kickstarter, también saldrá por Limited Run Games. La Collector y la sencilla es este. Mira, vamos a buscar el tráiler. Aquí lo tenéis. Gráficamente es el mismo motor, lo único que es más sangriento, como lo era el cómic de Lady Death. Y es otro. Es otro juego que ya lo veréis a futuro en Limited Run. La portada a lo mejor, sí, la portada es muy guapa. Creo que además vienen... Sí, vendrá manualcito con cómics y tal. Como podéis ver, es un motor muy similar al de Phantom. Este luce más por el hecho de la sangre, más violento. Quizá puede atraer más este juego que el propio Phantom. Pero es muy similar. El propio motor, eso sí, parece... Le hubiera sentado muy bien que fuera pixel. La verdad es que los dos juegos, si hubieran sido pixel, hubiera cambiado un 100%, tanto uno como el otro. Ese sí, el tema es gráficamente que no luce muy bien. Por el hecho de gráficamente parece Flash. Hubiera sido pixel, bueno, y creo que estaría todo el mundo loco, ¿eh? Bueno, Idea Factory ha hecho dos anuncios. Este es el primero que tenemos aquí de Idea Factory, que es el Calamity Angels. Es un RPG que sale en Play 4, Play 5, Switch. Ya se ha puesto en pre-order en Estados Unidos. Este no sé si llegará a Europa. Por IFI, Idea Factory. Un RPG. JRPG para Switch, Play 4, Play 5. Aún salen juegos para Play 4. Y otro es una saga muy longeva, que ha tenido muchas secuelas durante los años. Es la saga Mado Monogatari. Otro RPG. También lo va a traer Idea Factory. Este sí que seguro que llegará a Europa. De hecho, ya se ha hecho eco el portal europeo de Idea Factory. Este saldrá en Estados Unidos y Europa. El anterior no lo tengo tan claro que salga de Estados Unidos, pero este sí. Y este es un juego táctico RPG, que ahora veremos el gameplay, porque igual no sabéis muy bien de qué va la saga, que la tenéis aquí. Este es el gameplay. Y ya... Es un táctico RPG muy chulo. Como podéis ver, el cual pues mola bastante, es bastante cute. De estos juegos que molan muchísimo, creo que vale ahora mucha ilusión tener este, el Mado Monogatari. Una saga muy longeva y que han recuperado y lo trae Idea Factory. Estos son los dos anuncios de Idea Factory para este año. Tiene que anunciar más cosas. Bueno, y otra de las cosas que ha anunciado Namco Bandai es un juego que salió en PS Vita en Japón. El Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny. La remasterización, que llega a Switch y PlayStation 5 en Europa y Occidente solo en digital, lamentablemente, a pesar de que va a salir en Japón y Asia. Y las dos llevarán inglés. Es decir, si lo queréis en físico, tanto para Switch o Play 5... hay que acudir al mercado asiático japonés. Las dos llevarán inglés. La asiática todavía no está en pre-order. Es muy probable que lo pongan pronto. La asiática normalmente la diferencia es que la portada y contraportada es totalmente en inglés, con el lomo.
Y la japonesa vienen los kanjis, ¿no? El katakana y hiragana. Pero también lleva el idioma inglés. El Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny. La remasterización. Sí, ya las waifus anteriores, sí, waifus. Ya, de hecho, Amazon Japón ya lo ha puesto en pre-order. Creo que Video Game Plus ya también lo ha puesto en pre-order, la edición japonesa. Como podéis ver, de acción, hack and slash, lo que es RPGs. De este nuevo Gundam que salió en Vita en su momento y fue exclusivo japonés. Bueno, el Is Memories of Cell Z, juego de Vita, que luego llegó a Play 4 y que ahora se ha anunciado la edición física en Switch de Falcom. Is Memories of Cell Z. De hecho ya está el pre-order de la edición japonesa. Lamentablemente la japonesa no lleva inglés. Falcom no edita con idioma inglés en japonesa, aunque presumiblemente este juego va a llegar a Occidente. Este is Memories of Cell Z, no os preocupéis, seguramente llegará aquí. Falta anuncio. Pero ya se ha abierto el anuncio y el pre-order en Japón, de la edición de Switch. De hecho, este es el tráiler. No está el de Play 4. Aún no hay tráiler ni siquiera el de Switch. Pero sí el anuncio. De hecho hay portada y ya del juego y todo. Para saca, ¿no? Falcom siempre es bien. Es muy probable que, como podéis ver, el publisher que traiga el Cell Z, en este caso no va a ser NIS. Los derechos de traducción lo sigue teniendo Marvelous Exit, así que lo más probable que este juego lo traiga, en este caso, Exit Estados Unidos, Marvelous Europa. Bueno, y otro de los anuncios que ha hecho mucho daño en la comunidad Cozy, Cute, de Level 5, es la no distribución del juego físico de Fantasy Life en Occidente. Motivo el siguiente: el juego ya no es exclusivo Switch, ya no es de distribución exclusiva ni distribución por parte de Nintendo. Va a ser un juego multiplataforma, es decir, que también va a llegar a PlayStation 5 y va a llegar en mayo en digital para todas las plataformas, Play y Switch. Si queréis el juego físico, solo va a salir en Japón, incluirá todos los idiomas, incluido el español. De hecho, se ha hecho eco mucha gente, la gente está comprando ya el japonés, lo podéis comprar en Play Asia. Todavía la edición de Amazon Japón no han abierto ficha para el público occidental. También Video Game Plus lo va a traer en japonés. Si lo habéis reservado, no lo vais a tener aquí en España. Una pena, el Fantasy Life, ese juego que llegó 3DS. Este juego que parece ser es una mejora de aquel, ya no por el remake, con muchos extras que esperaba como agua de mayo, este Fantasy Life, que ya llevaba tanto tiempo anunciado de Level 5, pero que al final no llega físico a Occidente. Si lo queréis, tenéis que comprar el japonés para Switch o Play 5. Anuncio de Selecta, nuevo juego que llega a PlayStation 5, Antro. Yo lo de Antro, no sé si es por el hecho de que el tío se mueve por antros de baja alcurnia o por qué. Un juego que va a sacar Selecta a bajo precio. Es interesante, solo para Play 5. La semanita lo ha anunciado. Antro, Play 5. Juego hecho por y exclusivamente para Shinra Mapache, de Gatera Studio, estudio español. Ya sabéis que Selecta está apoyando muchísimo a estudios españoles. Pero este es uno de los anuncios de la semana también. Hunter x Hunter Next Impact, que también sé que estaba ahí Jack Pro detrás de él. Juego de lucha 2D de la saga Hunter x Hunter, que está siendo muy esperado por la comunidad de la lucha. El juego que ya se anunció la salida en Japón,
La salida en Japón, que lo tenemos por aquí. 17 de julio. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Bueno, pues lo ha licenciado Arc System Works fuera de Japón. En Japón lo distribuye Bushiroad. La gente de Bushiroad lo distribuye allí, pero fuera de Japón lo distribuirá Arc System Works. Y ha llegado a un acuerdo con Clear River para distribución occidental. De hecho, saldrá una edición sencilla y collector del juego del Hunter x Hunter para Switch y Play 5. Suponemos que saldrán Limited Run Games, las dos ediciones, y suponemos que también habrá una distribución europea del juego por parte de Clear. Hunter x Hunter. Se han ido anunciando más y más personajes, cada mesecito anunciaban un par, se veían muchos gameplays, la verdad es que está viendo un roster de personajes bastante decente. Llevan ya 2 añitos con el juego, dándole caña, y luce muy bien. Tú estás a la cola del Garou 2. El Garou 2 piensa que lo van a anunciar también para Switch 2, ¿eh? Lo sabes, ¿no, Jack? Se anunciará también, seguro. Bueno, esto de hoy mismo, ya sabíamos que el remake del Nightmare Busters, un juego de Super Nintendo, estaba en desarrollo y el cual había puesto dinerito Pix and Love, los franceses. Este juego del duende del sombrero de copa está en desarrollo, es un remake, el remaster de ese juego, y ya han mandado un mail y han mandado un nuevo vídeo que lo sacan este añito ya, después de 2 años de desarrollo y de dar mucho dinerito a la gente de Pix and Love, lo tienen ya preparadito para sacar los sellos físicos, ¿eh? Nightmare Busters Rebirth. Y un nuevo Kickstarter que la verdad mola mucho, y ese Kickstarter no es que tengan que hacer el juego ya está en una fase muy final. Un juego el cual se llama Alterium Shift, pero el Kickstarter es para sacarlo físico, Switch y PlayStation 5. De hecho ya se ve, hay collector y sencilla. El juego luce genial, la verdad, está muy guapo. Si llegan a los objetivos, en principio todavía habrá una edición retail que se distribuirá en Estados Unidos en tiendas como Video Game Plus. Han anunciado el equipo de desarrollo, o sea que tenerlo en cuenta. El juego luce genial, un JRPG muy chulo. Este Alterium Shift. Alterium Shift, ADL3C. Juego que está en Kickstarter para sacarlo físicamente a futuro. Y vamos a acabar con 3 anuncios de un acuerdo, que ya algo sabíamos, de Clear River Games, Limited Run Games con Atari. Diréis, ¿qué es eso? ¿Qué me estás contando? ¿Atari? Limited Run Games, Clear River Games. Pues sí, y son 3 juegos a tener en cuenta. A ver, el Making of Karateka. Ese juego hecha con aquella técnica rotoscópica, ¿no? De movimientos de personajes a los pisos Persia, de karate, de Commodore 64, etc. Va a llegar a Switch y PlayStation 5. Juego que ya está en digital y que lo va a distribuir Clear River Games en Europa y Limited Run Games en Estados Unidos. No sé si ya habrá collector. Solo sabemos que de momento la edición sencilla de Switch y Play 5. Este es uno de ellos. Se han anunciado 3 por Clear River. Bueno, ya se han anunciado, ya sabíamos que los tenían, pero ya se ha hecho oficial. De hecho, van a salir el 31 de marzo. La fecha será el 31 de marzo. Supongo que antes habrá pre-order. Pero lo más interesante no es este, ni el último, sino este. El Tetris Forever. Todos los Tetris, cantidad de Tetris, el cual lo trajeron Atari en digital. ¿Os acordáis que se anunció en aquel Nintendo Direct? Va a tener edición física para Switch y Play 5 y además una collector por Clear River y Limited Run Games. Esto me parece brutal.
Yo me acuerdo que me pareció rarísimo que esta pedazo de colección de Tetris no tuviera edición física. La va a tener. Falta ver cuándo abren el pre-order. Con un montón, como veis aquí, un montón de Tetris. Brutal esta edición. Muchísimos Tetris. Lo va a traer el acuerdo de Atari, conjuntamente con Clea River y Limited Run. Hola, retrotraficante, guapetón. Así que a falta ver, en principio dicen que el 31 de marzo, supongo que antes en febrero o a primeros de marzo abrirán pre-order. Tetris Forever. Y el último juego con el que ha llegado el acuerdo, en este caso Atari con Clea River y Limited Run, es este Llamasoft, de Jeff Minster Story, juego de este creador, con todos sus juegos que vamos a ver en ese recopilatorio, y con muchos. Ya sabéis que Atari está haciendo unas cosas muy guay con los making of y vídeos dentro de los cartuchitos o dentro de las ediciones Blu-ray de los juegos. Va a también llegar en físico para Switch y Play 5. Hola, papu, guapo. No os preocupéis si llegáis tarde. El especial de noticias dentro de poquito lo subiremos a YouTube. Además lo vamos a dejar aquí diferido. Y la verdad es que ha sido una semana muy loca, ¿eh? Ha sido una semana muy buena en noticias. Y aquí tenéis un poquito, que he puesto aquí un poquito de gameplay de lo que son los juegos, de todos los juegos que lleva la Llamasoft, ¿no? Curioso que además esto se haga físico. Hace no tantos años esto hubiera sido imposible. El Cronelas Mansion, no hay ni siquiera vídeo, papu. El Cronelas Mansion es un Kickstarter. No lo he querido nombrar porque todavía está muy cogido con las pinzas. No es por ejemplo el Kickstarter que acabo de enseñar, que es este. Vamos a poner este de aquí. Este Kickstarter que he puesto yo, que es el Alterium Shift. Este, por ejemplo. Este ya es un proyecto más acabado. De hecho, si necesitan financiación simplemente para sacarlo físico. Incluso tienen tiendas como Video Game Plus, se van a encargar de la distribución física. Es muy diferente este Kickstarter al Cronelas. El Cronelas, de momento, lo pongo entre algodones. Veremos qué pasa con él. Yo os digo mi experiencia. No me meto en Kickstarters. Yo tuve y me metí en muchos Kickstarters, no de videojuegos, yo de miniaturas. Yo era coleccionista de miniaturas y acabé hasta los mismísimos. Mirad que yo me meto en muchos pre-orders, pero los pre-orders es una cosa, porque pre-orders al fin y al cabo son de juegos ya hechos y simplemente tienen que hacer la edición física, ¿no? Pero Kickstarter son de juegos muchos inacabados que tienen que hacer el juego. Y Kickstarter es un riesgo, porque si el juego no se hace, no se termina de hacer. Ese es el rollo. Es una pena, sí. Yo acabé muy... A ver, no os digo que nos metáis, pero yo ya acabé muy harto. Bueno, yo y mi mujer, Eva, acabamos hartos de los Kickstarters y ya decidimos en su momento no meternos más. Este, sí, el Alterium Shift. Lo pongo aquí. Este es el que estamos viendo, el Alterium Shift. A ver, papu, el hecho... Yo si me meto en Kickstarter, si yo me tengo que meter en un Kickstarter, papu, tiene que ser Kickstarter en el cual haya un apoyo de una empresa grande. Como por ejemplo otro que hemos visto hoy, no sé si está por aquí, que es el Mayhem Brawler 2, que también está en Kickstarter. A ver. He puesto al principio. A ver, este. El Mayhem Brawler 2, este que estáis viendo aquí, también lo hemos puesto en noticias, pero es un juego el cual Numskull, el publisher francés, lo va a apoyar. Es decir, hay un representante, un publisher de nombre con dinero que está detrás. O algunos Kickstarter, por ejemplo, que ha hecho el Limited Run Games, por ejemplo, o el que hizo Retard Games, por ejemplo, de este juego del Point and Click, este último. O sea, cuando hay un editor detrás importante, si es Kickstarter, entonces es cuando yo me metería. Lo siento, pero con ya otros es muy complicado porque a día de hoy nosotros acabamos hartos. Ese es el tema.
Pero claro, entiendo que además para los para los equipos de desarrollo pequeñitos es una ayuda enorme, ¿no? No quiero decir que no los apoyéis, porque es una ayuda enorme para ellos, pero desde un punto de vista más egoísta, después de tantos problemas que hemos tenido durante muchos años con Kickstarters, de hecho hemos tenido 2 o 3 que se han ido a... pierdes el dinero, lo pierdes, no hay seguridad. Pues ya cada uno que sepa, a ver si es una pequeña aportación, es pequeñita, pero ya meterse, por ejemplo, en Kickstarter de apoyar una coleccionista como hay, o 100 euros, 150, ya es un riesgo bastante grande. Dice ya que con el Patreon debe dar kilo. Sí, no, el Sea of Stars no que empezara con Kickstarter. Tuvo un apoyo de Kickstarter al final, el cual era de Limited Run Games. El Kickstarter de Sea of Stars fue de Limited Run Games. Y esa edición coleccionista que rula de Kickstarter es del Limited Run Games. Porque Limited Run Games se ha metido unos cuantos Kickstarters en apoyo. Por ejemplo, en ese caso, sí que es una opción más fiable. Mucho más fiable. Ya cada cual con su dinero es libre de hacer lo que quiera, pero complicado. Y bueno,